Vamos a ver en esta noche, y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, y quiero, aunque va a estar en la pantalla quizás la diapositiva, pero me gustaría que usted pueda ver en su propia Biblia, porque yo necesito que usted pueda, como persona que está avanzando hacia la madurez, subrayar en su Biblia el texto que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, y lo tenemos también en la pantalla, si alguno no trajo su Biblia. Dice: os escribo a vosotros, hijitos. Y quiero que por favor note, cada vez que el apóstol Juan dice os escribo, luego en la segunda parte va a decir os he escrito, ya va a cambiar, pero el sentido principal es reiterar un concepto para que quede grabado en nuestras mentes. Os escribo, y lanza al primer grupo, a vosotros, hijitos. ¿Y quiénes son esos hijitos? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego dice os escribo, vuelve a repetir la misma frase, a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora cambia un poquito el tono, dice os he escrito, o sí, les he escrito, es cierto, a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y luego va a dar una recomendación que debería hacernos pensar, porque no importa en cuál grupo uno esté, en los tres grupos la recomendación es la misma: no améis el mundo. Y si nos lo dice a los tres grupos es porque esa recomendación es verdaderamente importante. Pero previamente el apóstol Juan ha estado hablando de aquellos que no son creyentes, aquellos que dicen pero no son, aquellos que afirman pero su conducta y su vida demuestra de que no son verdaderamente creyentes. Y luego de hacer preguntas incisivas como diciendo ¿realmente eres hijo de Dios? Luego en esta parte cambia el tono y lo que trata de hacer es afirmar nuestra fe en Cristo en este momento de que realmente somos hijos de Dios. Ahora, si pudiésemos ver con un pequeño lente el mismo pasaje, veríamos que podríamos agrupar en tres categorías los grupos que está definiendo ahí el apóstol Juan, como lo hemos llamado, de las etapas hacia la madurez espiritual. Pueden ver que habla a los hijitos y en dos ocasiones habla de ellos, luego habla a los jóvenes y también hace dos referencias a ellos, hablando acerca de sus características. Y finalmente habla también dos veces a los padres y repite la característica de los padres, que son aquellos que han conocido aquel que es desde el principio. Y de manera muy sencilla, que es una característica del apóstol Juan, nos enseña de que realmente hay tres etapas en las cuales tenemos que crecer o por las cuales tenemos que atravesar en nuestro crecimiento espiritual. La primera etapa es la etapa de los hijitos, ¿no es cierto? Y en esta etapa se está refiriendo a los niños espirituales. Usted puede ser un hombre de 80 años en este momento y ser delante del Señor un hijito, porque recién hace poco conoció acerca del Señor, ¿no? Recién ha comenzado a entender su vida espiritual y es un bebé espiritual aunque tenga 80 años, ¿no? O puede ser que tenga 20 años en la vida cristiana y por alguna razón usted no ha crecido en su vida espiritual y tiene el comportamiento de un niño espiritual, ¿no? Podría suceder, ¿no? Si es así, no se aflija, aquí está para desarrollarse y esa es la invitación para usted. Se dice en psicología que el niño vive en el mundo del tú, ¿no? El niño siempre está pensando, tú tienes que ayudarme, tú tienes que prepararme mi leche, tú tienes que alcanzarme lo que necesito, tú tienes que cambiarme los pañales, tú tienes que hacerme feliz y si no soy feliz es por tu culpa, tú haces que sea infeliz.
Si las cosas no salen bien, es tu responsabilidad. Si no me levanté temprano para hacer mi tarea, es tu culpa porque tú no me levantaste. ¿Y por qué esto? Porque el de allá y porque el de acá. Y siempre tú y tú, ¿no? En cambio, se dice que cuando ya vamos creciendo, vamos a la segunda etapa, que es el de la juventud, que es una madurez intermedia. Y dicen que en psicología que estamos ya en la etapa de el yo solito, ¿no? Ya dejamos de responsabilizar a los demás por nuestras acciones y nosotros solitos asumimos las riendas de nuestra vida y comenzamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Aprendemos a trabajar, aprendemos a autogestionarnos, aprendemos a preparar nuestra comida o por lo menos aprendemos a trabajar para comprarla y aprendemos a ser autónomos, ya nos cuidamos, ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, hay ciertas cosas que no vamos a hacer, el niño las haría pero ya el joven no las hace porque sabe que implican peligro y hay otras decisiones que toma que aunque no le gustan, pero sabe que son importantes en su vida. Y de la misma manera el apóstol Juan dice que en la vida cristiana hay también una juventud. En la juventud ese creyente ya tiene una autonomía, una dependencia mayor de Dios y una independencia mayor de los factores que están a su alrededor. Luego vamos a ver con mayor detalle la juventud. Y finalmente note que el apóstol Juan no dice hijito, joven, y en nuestra manera de pensar sería adulto, ¿no es cierto? Pero él salta directamente de la juventud a la paternidad, ¿no? Dice, os escribo a vosotros padres, porque en la mente del apóstol Pablo, la adultez se caracteriza por la capacidad de cuidar de otras personas, o sea, la capacidad de apoyar a alguien en su vida espiritual ya demuestra una cualidad paternal, ¿no es cierto? Y no es que esté confundiéndose con que Dios es nuestro Padre, porque hace un momento le dice a los hijitos, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Hay uno solo que es Padre, pero en este caso, de manera simbólica, el apóstol Juan está diciendo que aquellas personas que han alcanzado la madurez son padres y están a cargo de otras personas. Justamente para poder cuidar de otras personas se necesita madurez. Algunos de nosotros que somos casados y con hijos podríamos afirmar que realmente maduramos el día en que nacieron nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque ahí empezamos a ver las cosas de otra manera, porque el enfoque ya no estaba ni en tú, ni tampoco estaba en mí, sino en nosotros con nuestro cónyuge, ¿no? Nosotros podemos trabajar juntos para cuidar de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y esa es la etapa adulta. Mi deseo en esta ocasión es que usted pueda analizar las tres etapas y voy a dar las características de cada una de ellas y luego también cuándo comienzan, cuándo terminan y el propósito es simplemente que usted pueda decir estoy en esta etapa, ¿ya? Nada más. No vamos a buscar ninguna otra cosa más, sino que usted pueda decir estoy en esta etapa. Podría ser que haya una persona de unos 80 años que sea un niño espiritual, un hijito, ¿no? Pero podría ser también que haya una persona de unos 22 años de edad y sea un padre. En lo espiritual puede funcionar eso porque ya está asumiendo responsabilidades. Uno mira la vida de grandes hombres de Dios y muchos de ellos eran pastores de iglesias cuando tenían 22 años. Pero quizás he cometido un error en este momento porque no quiero que asocie la última etapa con los pastores o líderes, sino la última etapa es lo que Dios espera para todo creyente. Algunos cumplirán una función pastoral, otros cumplirán otro tipo de funciones, pero el deseo de Dios es que todos lleguen a la condición de padres. Por eso dice el apóstol Pablo que a Cristo anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, y esa palabra es ¿qué cosa? Se olvidaron, hace 2 semanas atrás lo dije. ¿Qué es perfecto? Maduro, maduro en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre, a toda persona. El propósito de Dios para tu vida es que tú llegues a ser un padre en el menor tiempo posible. Y tu mayor gozo será ser un abuelo o una abuela.
cuando veas a tus hijos espirituales cuidando a sus propios hijos espirituales. ¿Tienes ese gozo? Espero que sea así en tu vida. Muy bien, mis queridos hermanos. Ahora sí, entonces vamos a la primera etapa, la etapa de la niñez espiritual. El apóstol Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos. Y aunque es la misma palabra en castellano en las dos ocasiones, pero cambia en el griego original. La palabra hijitos es una palabra cariñosa, es una palabra dulce, que, como decía William MacDonald, dice, podríamos traducirla como mis naciditos, mis bebitos, ¿ya? Y la usa muchas veces en la Biblia. Vamos a verlo eso en la próxima ocasión que hablemos de este tema, pero usa una palabra muy cariñosa. Y dado de que en la epístola la ha utilizado como unas 5 veces para todos los creyentes, podríamos decir de que todos somos naciditos o los hijitos de papá, ¿ya? En ese sentido cariñoso. Aquí entramos todos, ¿no es cierto? Todos somos hijitos. Inclusive el Señor les dijo a sus discípulos, antes de despedirse, les digo a ustedes mis hijitos, ¿no? En cierto momento. Vamos a ver eso con más detalle. Pero cuando habla por segunda vez, la palabra hijitos usa otro término que significa niño, en relación a una persona que no es madura, que no es capaz de asumir responsabilidades mayores, que es una persona inmadura y en formación todavía. Así que tenemos dos términos, pero de manera similar el apóstol Juan, usando la forma judía de repetir un concepto de diferentes maneras, trata de hacernos realmente captar la idea central de que se está refiriendo en este momento, aunque si bien a todos los creyentes, pero de manera especial a aquellos que están comenzando en su vida espiritual. ¿Cuáles son las características de un hijito, de un bebé espiritual? Notemos que la primera cosa que entiende un hijito es que sus pecados han sido perdonados. Es una persona, es un creyente que dice que ya no está en esa duda: ¿qué hago para ganar la salvación? ¿Qué hago para agradar a Dios? Ya dejó atrás ese sentimiento de que siempre está tratando de alcanzar la gracia de Dios, pero siente que todavía le falta algo. No, esta persona dice: mis pecados han sido perdonados por la gracia del Señor. Ya sé que mi pasado fue borrado, ya sé que Él me aceptó en su gracia, ya sé que soy parte de su familia, ya estoy tranquilo. Y aunque tengo muchas cosas que cambiar, pero me trae paz el hecho de que mis pecados han sido perdonados, y si en este momento pasara la eternidad, mis cuentas están arregladas por la sangre de Cristo. Eso es lo que debe saber una persona que está comenzando a vivir. Podría entenderlo un niño de 5 años de edad, podría entender un abuelito de 80 años de edad esa realidad. Mis pecados han sido perdonados. La segunda cosa es que entra en una conexión con Dios de padre a hijo. Fíjense que dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué es lo primero que ve un bebé en su experiencia? El rostro de mamá y el rostro de papá. Y se familiariza, inclusive los niños conocen la voz del papá más que de la mamá. Y cuando el papá habla o la mamá le mira, el niño se tranquiliza porque está reconociendo a aquellos seres que están a cargo de él y que le aman con todo su corazón. Y lo primero que aprendemos en la vida cristiana es decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos entrado en una relación de hijo a padre, de hija a padre. No estamos aquí porque somos miembros de una religión, no somos prosélitos de una secta o de una doctrina, no somos seguidores de una institución llamada la Iglesia Comunidad Esperanza Viva. Estamos aquí porque somos hijos de Dios y eso nos trae paz al corazón. La otra cosa es que a los niños les gusta disfrutar de la familia. Juegan, hacen sus cosas, se ensucian, gritan, a veces lloran, a veces ríen. Y nada más lindo que escuchar el griterío de muchachos en la casa, ¿no es cierto? A veces uno se cansa como padre, pero cuando ya los hijos crecen y cuando se van de la casa, ansiaría volver a ese momento cuando los chicos eran bulliciosos
y como decía, creo mi madre, uno siempre anda cansado pero nunca aburrido, dice, ¿no? Porque siempre los chicos traen sus novedades y los chicos disfrutan de la familia. De la misma manera, un creyente nacido de nuevo disfruta de esto. Si está mirando la transmisión, dice, ay, me gustaría estar allá y compartir con mis hermanos. Quizás por el tema de la bioseguridad me quedé en casa, pero anhela esa comunión. Disfruta de estar con otras personas porque ha nacido de nuevo, porque está vivo. Y los niños vivos disfrutan. Solamente el niño enfermito es el que se queda ahí calladito, ¿no es cierto? El niño vivo grita, salta. Y cuando uno nace de nuevo, pues quiere estar con los hermanos, quiere compartir con ellos, quiere ir al culto, se conecta a las reuniones por Zoom. Hace de todo porque quiere estar en esa comunión, ¿no es cierto? Otra característica es que el niño, por naturaleza, busca leche. Busca leche. Y eso los padres lo sabemos muy bien. No hay que enseñarle al niño eso, el niño lo desea la leche espiritual. Y la palabra del Señor nos enseña que esta es la leche espiritual. Bueno, aquí hay leche, hay churrasco, hay comida sólida, pero hay cosas bien sencillitas que un recién convertido puede entenderlas. Anhela la leche espiritual. Luego, la otra cosa que hacen los niños espirituales es que ensucian pañales. Nos convertimos, buscamos al Señor, pero a veces caemos en un pecado, caemos en otro pecado y lloramos y nos arrepentimos y poco a poco vamos dejando los pañales, ¿no es cierto? Espero que sí, ¿me entiende? Pero es normal. Y un papá cuando lo ve a su hijo que necesita cambiarse de pañales, nunca lo va a rechazar. Va a rechazar el pañal, pero no a su hijo, ¿entiende? Y de la misma manera, cuando llegamos al Señor, una de las primeras luchas que vamos a tener es el ataque de Satanás cuando caemos en un pecado. Ese ataque de Satanás que nos dice, uy, ¿cómo hiciste semejante cosa? Realmente no eres un hijo de Dios, realmente no eres un verdadero cristiano, mira lo que has hecho. Pero recordemos, los bebés ensucian pañales, pero la palabra del Señor dice en Juan 1:9, este mismo libro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Finalmente, una característica en esta etapa es de que continuamente dependemos de los demás. Si nos dejan de llamar, si nos dejan de buscar, dejamos de ir a la iglesia, nos afectan mucho las cosas. Estamos en la edad de los por qué. ¿Por qué esto, hermano? ¿Por qué lo otro? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Y me encanta que los creyentes nuevos sean así preguntones, porque eso demuestra ese interés de crecer y de entender. Pero dependemos mucho de los demás. Hermano, ¿será bueno que haga esto? ¿Será malo que haga esto? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer lo otro? Y nos sentimos vulnerables y necesitamos mucho de la presencia de los pastores, de los líderes, de los hermanos mayores que nos estén ayudando, animando, apapachando, orando por nosotros, llamándonos, mensajeándonos, conectándose con nosotros, integrándonos y que nos digan, ¿por qué no viniste al culto este sábado, este domingo? ¿Qué fue lo que pasó? Eso nos ayuda a seguir en la vida espiritual porque esencialmente somos criaturas espirituales muy dependientes. ¿Cuándo comienza la infancia espiritual? El día en que creímos en Jesús como nuestro Salvador. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y hay un versículo hermoso en Juan 1:12 que usted lo conoce, comienzo desde antes, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Note dos cosas, recibir, creer, es un paralelo. Dios les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Cuándo llego a nacer espiritualmente? En el momento en que creí, en el momento que recibí a Cristo como mi Salvador y puse toda mi confianza en Él. La palabra del Señor dice claramente que ese es el momento que nací de nuevo en la familia de Dios. ¿Y cuándo termina esta etapa? Termina cuando ya tengo cierta estabilidad. Pensemos en un muchacho de unos 15, 18 años, ya es una persona ya estable, ¿no es cierto? Ya una vez que un joven llega a los 18 años, deja atrás muchas luchas de la adolescencia
y ya está firme, ¿no es cierto? Y está encarando su carrera universitaria. Ya no está tan preocupado de cosas que antes le parecían sumamente importantes. Ya tiene ese de yo solito voy a conquistar el mundo, ¿no es cierto? De la misma manera, en lo espiritual, cuando un creyente ya se ha estabilizado, ya deja esa etapa de infancia e ingresa a la etapa de la juventud. Hay un texto en la palabra del Señor que usted lo conoce, Mateo 28, 19 al 20, que describe lo que podría ser alguien que está dejando la infancia. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una persona, un creyente que está dejando la infancia espiritual, se ve a sí mismo como un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una persona que ya se ha identificado con la muerte y la resurrección de Cristo. A propósito, el bautismo no es un paso para hacer un ministerio, no es un paso para crecer un poco más en la vida espiritual. El bautismo simplemente es decir, la muerte, la vida y la resurrección de Cristo es mi muerte, mi vida y mi resurrección. Lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás es mi propia vida. Me he apropiado de su obra, me identifico con Él, me puse la polera de Cristo, soy de Él. Eso es el bautismo. Pero aquí dice algo interesante, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Note que no dice enseñándoles toda la teología bíblica, no dice enseñándoles que se aprendan toda la Biblia de pe a pa. No dice que aprendan todos los libros de doctrina, de enseñanza y de vida cristiana. Simplemente dice enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Una práctica interesante para un niño espiritual sería leer los 4 evangelios y subrayar todo lo que Cristo nos ha mandado y trabajar en la gracia del Señor para alcanzar eso. Son cosas simples y a la vez profundas. Una de ellas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos, dice el Señor, ¿no? Entonces, un niño espiritual que está pasando a ser joven está con todos los mandamientos que dio el Señor Jesús y que Él nos mandó y que luego fueron ampliados por sus apóstoles y está trabajando en ellos. No es una persona que conoce mucho, pero está siguiendo de cerca los mandatos del Señor. Una vez que una persona está consolidada, ya podemos hablar acerca del siguiente paso, que es la juventud espiritual. Y aquí usa el mismo término en ambas ocasiones para decir de que son personas que ya están en cierta madurez. De acuerdo a los historiadores, dicen de que se consideraba joven básicamente de los 22 hasta los 28 años a una persona. Eso era un joven, ¿no es cierto? Entonces era una persona que podía tomar las decisiones de su vida, casarse, administrar los negocios del padre, ir a la guerra, hacer lo que quería hacer porque ya era una persona joven y capaz de enfrentar las cosas. Note que el apóstol Juan describe 3 características de los jóvenes. En el primer versículo dice, habéis vencido al maligno. Y lo repite al final del versículo siguiente, y habéis vencido al maligno. Pero previamente da 2 características adicionales. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois, ¿qué cosa? Fuertes. Soy fuertes, ¿no? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y luego reitera, y habéis vencido al maligno. ¿Cuáles son las características de un joven espiritual? En primer lugar, es la fortaleza espiritual. Un joven espiritual no es alguien que, a ver, ¿cómo andará fulanito? ¿Por qué no habrá venido? ¿No es cierto? Ay, no saludó en esta mañana, creo que estaba enojado por no sé qué y ya no quiso venir más porque algo no le gustó, ¿no? O otra vez está en no sé qué. Ya no es alguien así. Es alguien estable que uno sabe, llega a la iglesia y dice, seguro que va a estar tal persona allá, porque es un joven. Ya no hay que estar ahí apapachándolo todo el tiempo, llamándolo todo el tiempo, animándolo, porque ya es un joven. El joven no necesita de esas cosas, ya tiene fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual viene porque tiene ciertas disciplinas espirituales en su vida, como orar solo,
leer su Biblia solo sin que nadie le diga, a ver papito, ¿estás leyendo tu Biblia? A ver papito, ¿estás orando? No, él lo hace solo. Él más bien le comparte, oye, encontré algo en la Biblia que me llamó la atención. Tiene una comunión saludable con los creyentes. Sabe sobrellevar los problemas con ellos. Porque sépalo, en la iglesia hay problemas. Y los niños espirituales se rayan mucho cuando los encuentran. Un joven ya no, ya los asume, ¿entiende? Porque ya tiene cierta madurez. Su asistencia es regular, no está intermitentemente. Él dice, para mí el día del Señor es el día del Señor. Para mí mi servicio y mi ministerio es mi ministerio y nadie me quita eso. Y es constante y firme en lo que él o ella está haciendo, porque ya es fuerte espiritualmente. La otra cosa que tiene es que la palabra de Dios permanece en su corazón. Es una persona que ha pasado de tomar leche espiritual, o sea, las doctrinas fundamentales, a empezar a crecer en su conocimiento bíblico. Por su propia iniciativa estudia la Biblia, toma cursos, lee libros, se está fortaleciendo. No digo que todo el tiempo esté usando 3 horas al día para hacer eso, pero siempre está escuchando un mensaje, o está leyendo un libro, o está subrayando algún texto en la Biblia, está meditando en algo que escuchó, y eso va afirmándose en su corazón. Y está tratando de entender ya las doctrinas más profundas, ¿no es cierto? No solamente mis pecados son perdonados, no, él quiere ir o ella quiere ir más adentro, quiere conocer más de Dios, quiere conocer el porqué de muchas cosas, tiene muchas preguntas, pero ya sabe dónde buscar las respuestas y lo hace posiblemente solo. Algunas veces llama a los líderes, oye, no entiendo esto, mi hermano es tal cosa, muy bien, pero está profundizando en la palabra del Señor. Y la tercera cosa es que ha vencido al maligno. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Muchos piensan de que sus principales problemas espirituales, la culpa la tiene Satanás. ¿Por qué no vino a la iglesia? Hermano, Satanás se interpuso en mi camino, ¿no? Hermano, ¿por qué hizo? Satanás, hermano, ¿no? Y hermano, ¿por qué se enojó con su esposa? Satanás se metió, hermano. Y todo es Satanás y Satanás. Pero ¿sabe qué? Satanás es el menor problema en realidad. La mayor victoria de un cristiano es contra su propia carne. De verdad, si usted entendiera lo espiritual, se daría cuenta que Satanás no es el problema más grande. El problema más grande lo tenemos dentro de nuestra carne. Y si ha vencido al maligno, es porque previamente ha vencido a su propia carne. La ha sometido a la disciplina de Dios. Ya no vive en lo que me gusta o lo que no me gusta, lo que me hace sentir bien o lo que no me hace sentir bien, lo que me parece o no. No, ya sujetó su voluntad a la autoridad de Cristo, de la palabra y del Espíritu Santo, y aunque muchas cosas que pasan no le gustan, pero sigue esa persona adelante porque ya obtuvo la victoria sobre sus afectos naturales, sobre sus inclinaciones, y su corazón ya no está gobernado por sus miedos, sus preocupaciones, sus ambiciones, por sus distracciones, por sus pasatiempos. Dios está gobernando su corazón y por lo tanto puede recién ahí tener la victoria contra Satanás. ¿Entiende? Entonces ese es un joven espiritual. Ahora, ¿cuál de las dos etapas cree que o se identifica mejor usted? ¿Con cuál de ellas? ¿Es usted un niño espiritual o un joven espiritual? Ahora, si ha dicho alguna de las dos, quiero que por favor no pierda el interés por la próxima, ¿no? Porque usted dirá, creo que estoy un poquito lejos de esa. No importa, vamos a la tercera. La tercera son los padres o la paternidad espiritual. Os escribo a vosotros padres. Y hay que distinguir la palabra padre acá con lo que dice un momento en el mismo versículo a los hijitos que habéis conocido al Padre. En este caso, Padre está siendo utilizado no en el sentido de engendrar espiritualmente a alguien, sino en la actitud que tienen los padres de cuidar a los niños en la casa. Ese es el sentido, son padres, ¿no? Porque conocéis. Hace un momento decía que los niños han conocido al Padre, pero esto es distinto a lo que dice de esta categoría. En ambos casos dice que los padres han conocido al que es desde el principio. Y el mismo Juan, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
¿no es cierto? Y está hablando de que estas personas tienen una conexión con Dios. ¿Cuáles son las características de ellos? Esencialmente son personas que asumen un rol de cuidar a otros. Por eso se les llama padres. Y Dios desea que todos los que estamos acá, sí, ahí Adriancito que está ahí mirándome, ¿no? Que quizás sería nuestro Benjamín, pero también aquí mi hermano Luis, y podría mencionar nombre por nombre, no sé si quiere levantar su mano. Dios desea de que cada uno de los que estamos aquí, incluyendo Tiago, lleguemos a ser padres. Personas que tienen esa sensibilidad, no de hacer un acto de caridad o de ayuda a alguien, sino de criar a los hijitos de la familia de Dios y entrenar a los jóvenes que están venciendo al maligno. En otra ocasión usa el término maestro, vamos al siguiente, es un maestro que enseña a los niños y entrena a los jóvenes. Note lo que dice el autor de los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, noten que aquí el autor de los Hebreos contrapone dos términos, maestro y niño. Y de esa manera nos da una descripción adicional de cómo es una persona que ha llegado a la madurez. Es un maestro. Y añade algo que no deberíamos pasar por alto. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona joven y un padre espiritual tiene discernimiento espiritual y puede distinguir entre lo que está bien, lo que no está bien, y por lo general tomará la decisión de lo mejor en su vida. Y la otra cualidad que tienen es que conocen experimentalmente a Dios. El joven está lleno de teología y de doctrina. Bien por él, eso es lo que se espera que aprenda. Pero ya los padres que han pasado por muchas experiencias, han batallado muchas guerras, han pasado por circunstancias muy difíciles muchas veces en su vida, y que su corazón está con sus hijos espirituales, que cuando llegan a la iglesia lo primero que hacen es mirar, ¿vino fulanito? ¿Vino fulanita a la iglesia? ¿Por qué no habrá venido? Y saliendo de acá van a llamar por teléfono, lo van a hacer porque son padres. ¿Por qué no estuviste en la iglesia esta mañana o en esta noche? Porque tienen ese corazón. Pero toda esa experiencia les hace depender completamente de la gracia de Dios y ellos conocen a Dios de una manera diferente a los demás. Tienen un contacto diario, personal, vívido con el Señor. Lo conocen verdaderamente a Él. Ya no simplemente como Padre, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Lo conocen de verdad. No es solamente teología, va más allá. Sobre la teología que han aprendido, viene una experiencia personal con ese Dios que es profunda. Y eso es lo lindo de charlar con los padres, que uno cuando charla con ellos puede notar esa profundidad, esa experiencia, ese conocimiento real con el Señor. Y es a donde todos los que estamos aquí deberíamos apuntar. Muy pocos llegarán a ser pastores, maestros de escuela dominical o líderes de un grupo, pero todos deberíamos ser padres de alguien o de unas o dos o tres personas y concentrarnos en conocer a Dios de manera experimental. Cuando inicia esta etapa, en realidad se entremezcla con la juventud. Ya en la juventud uno empieza a cuidar de los demás. A lo mejor empieza a llamar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos para que vayan a la iglesia y los lleva hacia la madurez. Y a lo mejor ya comienza a apoyarlos en su vida espiritual. Siendo joven, con el tiempo, cuando son padres, son ya personas completamente capacitadas para llevar a la madurez a los demás. Entonces,
comienza en el momento que dejo de pensar en yo y empiezo a pensar en los demás. Allí comienza la paternidad. ¿Ha comenzado su paternidad? O quizás viene a la iglesia y dice, a ver, ¿cómo estará el culto? ¿Cómo predicará el hermano? ¿Cómo será la música? O ya cuando llega a la iglesia usted está pensando, vendrá fulanito, vendrá perenganito, y esta tarde tenemos el discipulado y entre semana tengo que visitarle. Ya está pensando en los demás. Dios quiera que sí, que comience esa paternidad, porque realmente es allí cuando empezamos a madurar nuestra vida espiritual. ¿Y cuándo concluye? Esa pregunta es fácil de responder. ¿Cuándo concluye la paternidad? Cuando nos vamos con el Señor, ¿no es cierto? Bueno, algunos se van a ir a la eternidad como bebés espirituales, otros como jóvenes espirituales. Dios quiera que usted y yo pasemos a la eternidad como padres espirituales, ¿no? Cuidando de los demás. Ahora, al terminar, quiero preguntarle, viendo las 3 etapas, ¿en cuál etapa te encuentras, hermanito y hermanita? ¿En cuál de las 3? ¿Estás en tu infancia espiritual? Si estás en tu infancia espiritual, disfrútala. No hay nada más lindo que creer en Jesús y sentirse libre de todos los pecados, experimentar la presencia del Señor y vencer los vicios y las ideas y las cosas que antes nos atormentaban. Nos sentimos libres. Libre soy en Él, ¿no? Escogido, perdonado, ¿no? Esas son las palabras de un niño, ¿no es cierto? Que ha nacido de nuevo. Disfrútela y disfrute de la comunión con los hermanos y vaya por aquí, por allá y métase a todos los lugares, no nos estorba, porque los niños son así, se meten en todos lados y tumban las cosas, no nos preocupa acá esas cosas, hermanos. Y a veces va a llorar y bueno, vamos a estar ahí levantándole, ¿no? Las hermanitas, ya papito, ¿no? Y los hermanos, macho, levántese, ¿no es cierto? Vamos a estar en esa posición. Disfrute de su infancia, pero apunte hacia la juventud. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han identificado como jóvenes espirituales? ¿Cuántos de ustedes se han identificado como jóvenes? ¿Es usted un joven espiritual? Pues mi hermano, lo necesitamos en el ejército del Señor, porque usted está venciendo al maligno. Usted está siendo fuerte en las cosas del Señor. Usted está empapándose de la doctrina de Dios. Y ya no se quedó simplemente con lo básico del Evangelio, sino que está profundizando en el Evangelio y conoce mucho más. Y puede no solamente entenderlo, sino también compartirlo con otras personas. Y a lo mejor ya está tomando posiciones aquí en la iglesia. Y su ministerio, su servicio, su compromiso realmente es útil, mi querido hermano. Y necesitamos jóvenes. Nos gozamos con los niños, pero hace falta jóvenes en la iglesia. El ejército se hace con jóvenes de 18 años, 20 años que van a la guerra a pelear bajo el mando de generales, comandantes y personas experimentadas. Así que, ¿es usted un joven? Amén por eso. Siga aprendiendo, siga venciendo al maligno, siga luchando contra su carne, vénzala en el poder del Señor. ¿Es usted un padre? ¿Es usted un padre espiritual? A lo mejor ya comenzó esa paternidad y está empezando a preocuparse de los demás. Y al preocuparse de los demás se da cuenta que solamente dependiendo de la gracia de Dios puede ayudar a los demás. Y eso le ha hecho ya no depender de técnicas, de métodos, de estructuras, sino depende día a día de la presencia del Señor en su vida para lograr lo que nuestro propio esfuerzo jamás podríamos ser. Y sabe que las victorias de la iglesia vienen esencialmente de los jóvenes y de manera imprescindible de los padres que forman a las futuras generaciones. Así que, mi querido hermano, en esta noche no es mi deseo poner un sentimiento de culpa. Mi deseo es que usted disfrute de la etapa y avance hacia la madurez. Para terminar, podría ser que alguien me diga en este lugar, hermano David, honestamente no sé si soy niño, no sé si soy joven o padre, porque realmente no sé si soy un verdadero cristiano todavía. ¿Y sabe qué? Para comenzar la madurez, el primer paso es nacer. Un niño no puede madurar si primeramente no nace. Tiene 9 meses de gestación, que es para formar su cuerpito, pero su verdadero desarrollo comienza el día en que nace.
Es un bebé pequeño, pero en muy poco tiempo será un bebé de unos 10, 15 kilos y en unos 15 años será un muchacho así de grande y en unos 20 o 25 años estará, pero comienza con el nacimiento. Y la pregunta es, ¿cómo se nace en la familia del Señor? Hay un versículo hermoso: a todos los que le recibieron. La palabra recibir connota la idea de tomar la voluntad o la decisión de aceptar algo. Pero este verbo de recibir, que implica que yo de mi propia voluntad debo decir sí, es ampliada y profundizada en un concepto que se repite una y otra vez en toda la palabra del Señor, que es el verbo creer. Y creer es sinónimo de confiar, y confiar es sinónimo de rendirse. Usted está sentado en una silla. Si yo le dijera levante los pies, usted podría hacerlo porque confía en la silla en la cual está sentado. De alguna manera se ha rendido a esa silla y descansa en ella. Y de la misma manera creer en Jesús significa dejar de estar luchando por tratar de ganar el favor de Dios a través de leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, portarme bien, no hacer mal a nadie, asistir, cumplir. No, ya he dejado eso, me he rendido a todo eso, he desechado todo eso. Ya no estoy tratando de alcanzar el favor de Dios para que Él me acepte. Me doy cuenta que todo lo que soy y tengo, lo único que podría provocar es el rechazo de Dios, porque soy un pecador. Y por lo tanto ya no descanso en mí mismo, sino descanso completamente en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, creo que Jesús murió porque soy un pecador y creo que su sangre me limpia de todo pecado y que no voy a llegar al cielo por mis buenas obras, sino solamente por el regalo bendito del Señor en la cruz. Y pongo toda mi confianza en el Señor Jesús como mi Salvador y mi Señor. Y en ese momento que creo, soy un hijo de Dios. Y es por eso que este versículo dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio y la autoridad, eso es lo que significa la palabra potestad, de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y añade que todo eso es un proceso sobrenatural manejado directamente por Dios. Pero el paso que me toca a mí es recibir y creer. Quisiera terminar de esa manera. ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza en este momento? Y quisiera preguntarle: ¿ha nacido de nuevo? Y si su respuesta es no sé, no estoy seguro, o quizás a lo mejor no he nacido de nuevo, le hago una pregunta: ¿quisiera nacer de nuevo? ¿Quisiera dejar todo atrás y dejar de luchar en sus propias fuerzas para ganar el favor y el perdón de Dios? Y reconociéndose pecador y pecadora, y que como todo pecador o pecadora, lo único que merecemos y podríamos ganarnos es la condenación eterna, pero que hemos entendido que en la cruz de Cristo hay perdón de pecados. Entonces quisiera preguntarle: ¿no le gustaría rendirse a la gracia de Dios en esta noche? ¿No le gustaría rendirse al perdón de Dios y traer todos sus pecados y toda su vida y todos sus desaciertos y todos sus dolores y todas sus grietas y ponerlas delante de Dios y ponerlas en la cruz vacía de Cristo y decirle: Señor, vengo ante usted tal como soy. No puedo hacer nada para cambiarme, no puedo hacer nada para ser transformado, pero creo que la sangre preciosa de Cristo me limpia de todo pecado. Creo en ti, Señor, como mi Salvador personal. Creo que tu sangre me limpia y creo que tu sangre borra todos mis pecados. Y creo que tu gracia, Señor, me hace entrar ante tu presencia como tu hijo. Creo en ti, Señor. Note que el ser hijo de Dios no dice aquellos que leyeron su Biblia o aquellos que fueron a la comunidad cristiana Esperanza Viva
o aquellos que hicieron buenas obras. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se anima a descansar y a rendirse a la obra de la cruz de Cristo y su resurrección. Y si usted en este momento pudiese decirme, sí, me rindo y confío y creo en Jesús y solamente en Él, y no en mí mismo, ni en ninguna religión, ni en ninguna buena obra, sino solamente en Él, permítame decirle con todo gozo que la palabra dice que entonces usted ha sido hecho hijo o hija de Dios y ha comenzado su vida espiritual como un bebé. Y mi deseo es que el Señor le bendiga y crezca en esa vida espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que hemos tenido. Bendiga, Señor, nuestras vidas y ayúdenos, Señor, a cada uno a avanzar hacia la madurez. Gracias, queridos hermanos. De aquí a 2 domingos tendremos la continuación y el tema será exclusivamente para los niñitos espirituales. Lo vamos a hacer lo más divertido posible, lo más movido, para que los niñitos lo entiendan, ¿me entiende? Pero para que usted crezca en su vida espiritual. Luego hablaremos de los jóvenes y en otra predicación de la madurez. Mi propuesta, mi querido hermano, es maduremos, avancemos hacia la madurez. Que el Señor le bendiga.